Buenas noches, en esta ocasión, querido estudiante. Voy a subir en diferido la clase que tuvimos el día jueves, relacionada, ¿cierto?, con la unidad número uno de la asignatura de Educación Ciudadana, relacionado con la unidad Estado, Democracia y Ciudadanía. Hoy día vamos a trabajar respecto a la ciudadanía y a los derechos humanos, cómo se origina la ciudadanía y cómo ésta adquiere un carácter universal gracias a la Declaración de los Derechos Humanos realizada posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en consideración de que todas estas clases que estamos viendo respecto a la democracia y a la ciudadanía las estoy enfocando desde una evolución histórica, cómo surgen y cómo se proyectan en el tiempo hasta llegar hasta nuestros días. Y evidentemente siempre vamos a reflexionar en torno a problemas actuales que tienen cada uno de estos conceptos aplicados a nuestra realidad nacional. Así que a raíz de esto, nuestro objetivo de aprendizaje es el siguiente: conocer y reflexionar acerca de los orígenes, evolución y problemas de la ciudadanía en nuestra sociedad. ¿Qué es la ciudadanía? La definición de manual de ciudadanía alude a lo siguiente: alude a los derechos políticos o a la participación política que tienen las personas en una sociedad y en un lugar determinado. No obstante, el carácter de la ciudadanía propiamente tal ha evolucionado y ha adquirido una complejidad que va un poco más allá de lo que nosotros dimensionamos que simplemente, por ejemplo, votar cada ciertos periodos eleccionarios, de cada ciertos periodos de elecciones. Lo que quiero que entendamos hoy día es cómo esto evoluciona, y hoy día, si bien es cierto, tenemos un concepto de ciudadanía que es local, que se aplica a nuestra realidad instantánea, hay un concepto de ciudadanía que ya nos involucra un problema mayor, que son problemas de índole mundial, ¿ya? Y a raíz de esto quiero que entendamos un poco cómo ha cambiado esta situación. ¿Qué es la ciudadanía? De partida, la ciudadanía consiste en la participación política que tienen las personas en un lugar determinado. Para ser ciudadano yo tengo que pertenecer a un lugar, ¿ya? Ahora, el concepto de ciudadanía se crea en la Edad Antigua. La ciudadanía se crea, como dice la palabra, cuando se comienzan a crear las primeras ciudades. Por lo tanto, los oriundos o las personas nacidas en esas ciudades, las personas libres que nacían en esa ciudad tenían la condición de ciudadano. En la edad antigua van a haber dos, dentro de la cultura europea occidental, van a existir dos grandes ciudades que van a destacar por sobre las demás en la antigüedad, que va a ser Atenas, a raíz de este compromiso que tiene el ateniense respecto a su forma de gobierno, que va a ser la democracia, y la otra va a ser Roma, producto de que los romanos tomaron muchas de las cosas que tenían, muchas de ideas que aplicaron los griegos, los romanos las aplican de otra manera a través de la república. La ciudadanía romana va a ser lo que va a lograr caracterizar o ejemplificar lo que vamos a entender como los cimientos del Estado moderno como lo entendemos hoy. Ahora, la ciudadanía en la antigüedad era restringida, por lo tanto, solamente participaban las familias prestigiosas. En Roma, por ejemplo, los, eh, las personas que conformaban el Parlamento eran ciudadanos romanos que se les denominaba patricios, porque ellos eran parte de este grupo de familias prestigiosas que habían participado dentro de la fundación de Roma. Por lo tanto, las familias prestigiosas van a ser las que dominen el escenario político y van a ser ellos los que ejerzan la ciudadanía con más propiedad. No hay que olvidar de que antiguamente uno ejercía o participaba políticamente más por prestigio que por dinero. En este sentido, la antigüedad se va a caracterizar por un servicio público real, en donde muchas veces, más que obtener beneficios, voy a obtener simplemente un poder que se va a demostrar en términos de prestigio. Julio César es un caso claro de esto. Julio César es termina siendo un senador que comienza a adquirir mucho poder en el Senado y al mismo tiempo va a adquirir una magistratura que es un cargo dentro del Senado. Con el tiempo Julio César va a adquirir tanto poder que va a tener dentro del Senado, que va a tener tanto poder que va a concentrar toda la magistratura en él. Julio César va a ser un antecedente de lo que va a ser un emperador, ¿ya? Esto lo dejo a modo de ejemplo simplemente para que entiendan que las personas en la antigüedad, las que participaban y ejercían la ciudadanía, eran personas necesariamente prestigiosas. El resto de personas, los esclavos o personas que tenían digamos, una especie de clase media, no tomaban tanta participación, no tenían tanto protagonismo, ya que su forma o su objetivo en la vida era subsistir, no necesariamente controlar el Estado. Ahora, la ciudadanía está compuesta por el pueblo, ¿ya?
Y el pueblo participa o ejerce su voluntad a través de las votaciones hoy día, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del pueblo de ejercer esta ciudadanía? Lograr el bienestar, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos y hemos aceptado de forma convencional en Occidente el mejor régimen de gobierno o el régimen más equitativo son las democracias. Por lo tanto, hoy día la ciudadanía en nuestra sociedad cristiana occidental se manifiesta a través de la participación democrática. Las personas, el poder que tiene la ciudadanía a través de la democracia, ¿ya? ¿Cómo se participa? ¿Ya? La democracia se ejerce o yo participo democráticamente cuando participo de diferentes instancias. Acá simplemente agrupé cuatro solamente por generalizar, pero existen muchas otras formas de participar dentro de lo que es la ciudadanía. La más, digamos, común es inscribirse y participar en un partido político. ¿Por qué? Porque si yo participo o milito en un partido político, yo puedo ser un candidato a elecciones, ya sea como alcalde, como senador, como diputado, incluso hasta como presidente. ¿Me entienden? Es la instancia, digamos, más formal que tenemos dentro de la política, sobre todo acá en Chile. Participación en colectivos sociales. Un colectivo social, chiquillo, es un grupo de personas que se reúne en torno a una idea en concreto, ¿ya? Existen colectivos que son feministas, existen colectivos que son, por ejemplo, relacionados con el deporte, existen colectivos que son relacionados con iglesia evangélica, colectivos hay de todo, hay colectivos animalistas, feministas, cristianos, hay colectivos que tienen que ver necesariamente con, incluso con gustos tan simples como lo podría ser el gusto por un tipo de estilo de música, entre otras cosas. El objetivo de un colectivo social es lograr una petición o formar una instancia de participación concreta, ¿ya? Los colectivos sociales van a permitir, ¿cierto?, lograr o reunir a personas que comparten una cierta idea común, pero muy concreta, ¿ya? Los movimientos sociales, si bien es cierto, buscan acaparar a la gran mayoría de las personas, buscan, ¿cierto?, establecer dignidad, y cuando yo participo de ello, estoy ejerciendo mi ciudadanía. Habitualmente se suele relacionar los movimientos sociales con la protesta, pero la protesta es una de las tantas formas de movimiento social. Existen diferentes formas de mover socialmente a las masas, ¿ya? Querámoslo o no, la protesta, digamos, es una vía que permite una cierta, una cierta presión respecto a los gobernados, pero no es la única, ¿ya? Existen otras instancias que a veces son invisibilizadas producto de los medios de comunicación, por ejemplo, las ollas comunes, las mismas canastas solidarias, el hecho de formar redes de apoyo entre organizaciones que no necesariamente están eh, reconocidas por los estados, sobre todo el estado chileno, que provocan, ¿cierto?, el bienestar del conjunto de ciudadanos que los componen. Y una última forma de participación sería la participación en la ONG o organización no gubernamental, que son instituciones aparte de los estados que buscan, eh, digamos, resolver problemáticas que los estados no necesariamente están resolviendo. Greenpeace es como el caso paradigmático de esto, que es una ONG que busca, cierto, combatir el daño al medio ambiente y buscar alternativas viables para mejorar en cierta medida la contaminación que tenemos en nuestro planeta. Y hay otro tipo de ONG como Un Techo para Chile, eh, eh, el Hogar Otra, pero son organizaciones que no necesariamente reciben un apoyo del Estado. Aldea Urbana se me viene en este momento a la cabeza, que es una ONG que busca apoyar a los niños que están en situación de calle y en cierta medida uno apoya facilitando dinero para apadrinar a estos niños, ¿ya? Pero como les digo, la participación está medida por estas cuatro instancias: los partidos políticos, colectivos sociales, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, ¿ya? A modo de aclaración, un colectivo social no necesariamente desemboca en un movimiento social. Por ejemplo, yo puedo tener como un colectivo social un equipo de fútbol, ¿ya? Un club de barrio, pero eso no necesariamente va a llevar a que, no necesariamente ese colectivo social relacionado con ese equipo de fútbol va a llevar a un movimiento más grande que busque, no sé, la desfinanciación o la desafiliación de los clubes grandes a la NFP, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Ya?
Eh, Cuando tenemos que la evolución más importante que tiene la ciudadanía en el siglo XX está relacionada necesariamente con la aparición de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en primera instancia, cuando la ciudadanía se empieza a practicar y las personas practican este derecho de participar dentro de la política en sí o dentro de las formas de organización que tienen los pueblos, eh, perder la garantía o la calidad de ciudadano era fácil. En la antigüedad era muy común que a la gente se le desterrara. En Atenas se le desterraba a las personas eh, por vía democrática. Se establecía lo que se llamaba el ostracismo, en donde las personas anotaban el nombre de una persona en una ostraca, que es como una concha, y eso lo depositaban. La persona que tenía más votos tenía que ser exiliada de Atenas, lo echaban. Perder la ciudadanía implica perder la calidad de ciudadano y no ser reconocido por ese Estado y deambular eh, sin ciudadanía hasta que adquirir la ciudadanía de otra parte. Ahora, la ciudadanía cambia o se elabora esta, esta reconversión de la ciudadanía con principalmente el fin de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial es uno de los conflictos más terribles que hemos tenido en nuestra historia universal. En cierta medida, eh, el holocausto que provocaron los nazis en torno al pueblo judío provocó una conmoción a nivel mundial, y la gracia de esto es que los estados que pactaron la paz buscaron los medios de que esto no se volviese a repetir. Y ahí podemos decir que la ONU es un fracaso, que no, pero la intención es que no se vuelvan a repetir este tipo de estados que propiciaron este tipo de genocidios como lo fue el del pueblo judío. ¿Ya? A raíz de esto, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos son la base de la ciudadanía a nivel mundial y son la base, por ende, de la democracia. Ahora, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los estados democráticos, para crear esta Declaración de los Derechos Humanos, llegan a ciertos acuerdos. Y los estados que pactan la paz llegan a tres acuerdos fundamentales. Crear un ideal común para todas las naciones. Esto está relacionado con una democracia liberal, ¿cierto? Para que no vuelvan a haber regímenes totalitarios como lo fue el fascismo en Italia o el nacionalsocialismo en Alemania, ¿ya? O, el, o, este, o esta forma de comunismo que implementó Stalin. Al mismo tiempo, estos estados que pactan la guerra se comprometen a no cometer más atrocidades del tipo como lo fue el holocausto judío, a no volver a ejercer este tipo de masacre. Y la última es garantizar el derecho de todas las personas, ¿ya? Estos derechos fundamentales de los que hablaba el liberalismo, la vida, la propiedad, la libertad, ¿ya? A raíz de esto, nosotros tenemos que, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos dos artículos que nos interesan para validar el ejercicio pleno de la democracia a nivel mundial. El primero es el artículo 21, que expresa lo siguiente: la voluntad del pueblo debe ser la base para la autoridad gubernamental. Quiere decir que es el pueblo quien elige a los gobernantes. Y por ende, a raíz de esto, como el pueblo elige a los gobernantes, toda persona tiene derecho a formar parte del gobierno directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Esta es la base de la democracia. Yo delego este poder que tengo desde el momento en que nací, se lo delego a un representante. Y por ende, yo tengo todo el derecho de participar democráticamente dentro de las decisiones que se tomen, ¿ya? El tema acá es la responsabilidad. Y de esto nos habla el artículo 29. Según el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella se puede desarrollar libre y plenamente toda su personalidad. Es decir, yo soy responsable de mí y de mis pares. Mis acciones repercuten en mí y en los demás. Por ende, mis buenas acciones van a impactar también a las demás personas que están a mi alrededor, así también las malas, ¿ya? Por ende, es importante tener esta conciencia civil, es decir, yo soy responsable de mis actos y mis actos repercuten en los demás. Querámoslo o no, tiene una consecuencia social, ¿ya? Y por ende, a raíz de esto, una segunda parte del artículo 29 nos establece lo siguiente: en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de su libertad, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley. Yo actúo, ¿cierto?, en función de, de mi beneficencia y la de los demás, siempre comprometido dentro del marco
de la ley, ¿ya? Ahora, una cuestión que es importante es entender lo siguiente, no necesariamente las leyes son justas, ¿ya? Una ley se pueden establecer injusticias a través de la ley. La gracia de esto, a lo que quiero llevar a reflexionar en torno a esto, es que mis acciones individuales tienen una repercusión social, y esa repercusión social puede ser leída por la ley o puede ser leída por los demás. Cuando existen leyes injustas y yo hago acciones que probablemente van en contra de la ley, pero que benefician a los demás, es una forma en la cual yo estoy ayudando a que esa ley de cierta manera cambie, ¿ya? Tenemos que entender que la ley no es sempiterna, no es para siempre, ¿ya? La ley es mutable, las leyes se transforman. Y una de las formas en la que cambian las leyes es primeramente con la acción de las personas, ¿ya? Ese es un punto importante en el cual tenemos que reflexionar. En primera instancia, ¿para qué me sirve la ciudadanía? Primero que todo, la ciudadanía me garantiza derechos y responsabilidades. ¿Ya? Estos derechos están clasificados en tres dimensiones, la social, la civil y la participación política. ¿Ya? Si yo no tengo la ciudadanía, no soy reconocido como un integrante legítimo de un Estado y por ende ninguna institución garantiza mi bienestar social, civil o político. Chiquillo, existe un concepto se le llama apatria, es cuando yo carezco de nacionalidad. Cuando yo no tengo nacionalidad, yo no tengo o no soy reconocido por ningún Estado en el planeta. En este sentido, lo único que me protege a mí son los derechos humanos. Y por ende, yo no puedo recibir apoyo de ningún tipo de institución, de ningún Estado. Perder la ciudadanía es una cuestión grave, ¿ya? Y no es solamente grave porque yo no puedo votar, sino porque yo no tengo garantizados mis derechos respecto a ninguna institución. Perder la ciudadanía es una cuestión difícil y es una cuestión que es estresante. Imagínense si yo viajo a un país y yo en el trayecto me voy de Chile habiendo perdido la categoría de ciudadano y llego a otro país, yo estoy en tierra de nadie, nadie se va a hacer responsable de mí. Y esto es un problema tremendo porque, en definitiva, eh, estamos solos, pues. Entonces, al momento de estar solo, no tenemos capacidad de, de situarnos y de tener un cierto bienestar. Por lo tanto, la ciudadanía es, digamos, la facultad que me permite tener la eh, la garantía de ser representado por un Estado y que el Estado abogue por mí y me defienda, ¿ya? La ciudadanía tiene diferentes dimensiones. Una dimensión social, esta dimensión social garantiza el goce de ciertas condiciones mínimas de bienestar económico y sociocultural. Por ejemplo, esto tiene que ver necesariamente cuando yo busco mejorar ciertas calidades de vida, cuando estoy buscando un mejor salario, una mejor salud, una mejor educación, ya tiene que ver con esta dimensión social. La ciudadanía yo la ejerzo cuando estoy buscando mejorar la infraestructura que me permite tener mejores condiciones de vida. La dimensión civil está constituida por los derechos que garantizan la libertad individual. Quiere decir, la dimensión civil está relacionada directamente con el respeto de la ley, ¿ya? Yo tengo que ser responsable de cumplir la ley independientemente de, de que si apruebo o no apruebo algunas cosas. La dimensión civil está relacionada con la legalidad, ¿cierto? Y la dimensión política es la que posibilita el hecho de participar en las votaciones y en las elecciones, adscribirse a un partido político, ¿me entienden? La dimensión social, entonces, es la que garantiza, ¿cierto?, la búsqueda del bienestar. La dimensión civil es la que busca, ¿cierto?, mantener una coexistencia plena a raíz del respeto de la ley, y la dimensión política es la que permite la participación en las elecciones y en los partidos políticos, ¿ya? Sin embargo, a raíz de esto nos vamos a lo siguiente. ¿Quiénes son ciudadanos en Chile? En Chile tenemos, cierto, tres requisitos para ser ciudadano. La primera de ellas es tener una nacionalidad, es decir, ¿cómo soy chileno? Hay tres formas de poder ser chileno. La primera es por el derecho de suelo. Yo por el hecho de nacer en Chile soy chileno, ¿ya? La segunda forma es por parentesco o por sangre, ¿ya? Esto quiere decir, si mis padres son chilenos, yo automáticamente soy chileno. Esta
esta de acá abajo generalmente se aplica cuando hay hijos de chilenos que nacen en el extranjero. Son chilenos porque sus padres son chilenos. Ellos no nacieron en Chile, pero al ser sus padres chilenos, ellos tienen la nacionalidad chilena, ¿ya? ¿Qué es lo común para nosotros que nacimos acá en Chile y que tenemos padres chilenos? Que nosotros somos chilenos por derecho solo y por derecho de parentesco, ¿ya? Eso es lo habitual. Sin embargo, hay una tercera vía, que puede ser adquirir la nacionalidad chilena, que es por ley, que implica residir 5 años en Chile de forma ininterrumpida, que tengo que estar 5 años continuos, y no habiendo cometido ninguna pena aflictiva, que es tener, ¿cierto?, una pena de cárcel superior a 3 años y un día. Y la otra es que el Estado me la regale, ¿ya? Es por gracia. El Estado te regala la nacionalidad chilena. El caso emblemático de esto, el que reconozco es el de Andrés Bello, porque Andrés Bello es producto de su esfuerzo dentro de la identidad de lo que va a ser el Estado chileno. Él siendo venezolano, el Estado chileno le regala la nacionalidad. No sé cuál es el beneficio de ser chileno hoy día, pero lamentablemente es lo que nos tocó, ¿ya? Otra forma de ser ciudadano en Chile es ser mayor de edad. ¿Ya? ¿Por qué se pide que un ciudadano tiene que ser mayor de edad? Por dos características fundamentalmente. Porque tiene discernimiento, sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, y tiene ciertos criterios valóricos. Él ya tiene una moral establecida y sabe, ¿cierto?, eh, cómo actuar en función de ciertas circunstancias. ¿Ya? Tiene una moral y tiene un criterio ético ya formado. ¿Ya? En teoría, porque sabemos, yo por ejemplo, en mi caso tengo 30 años y creo que me cuesta tener discernimiento aún. Y la tercera parte, eh, uno pierde la ciudadanía, o yo pierdo esta característica, esta condición, cuando yo tengo una pena aflictiva y cometo una condena de cárcel superior a 3 años y un día. Ahora, esta ciudadanía, en términos prácticos en Chile, implica dejar de votar. Ya cuando yo tengo una pena aflictiva, habitualmente la mayoría de las personas que superan esta pena de sobre 3 años y un día no pueden participar de las elecciones democráticas. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos lo que es la ciudadanía en Chile. Sin embargo, la ciudadanía está vinculada con lo que es la participación política. ¿Qué vamos a entender por participación política? Es el conjunto de acciones sociales y políticas que un individuo puede realizar al pertenecer a una sociedad. Estas acciones tienen múltiples dimensiones e implicancias, las cuales permiten que exista una coexistencia plena entre todos los miembros de una sociedad. ¿Qué quiere decir que existe una coexistencia plena? Quiere decir que todos los miembros de esta sociedad, independientemente de nuestras diferencias y nuestras semejanzas, nosotros podemos lograr acuerdos y podemos lograr que nuestra sociedad mejore. Tenemos que entender que siempre la sociedad tiene que estar buscando las formas para mejorar, para tener mejores condiciones de vida. Y esto se logra a partir de la participación política. Habitualmente asociamos la política a los políticos y eso no es así. Una definición amplia de política es toda forma de organización que me permite lograr un fin o un objetivo. La política no necesariamente se remite a votar periódicamente por un candidato. La política es todo aquello que yo puedo hacer para lograr algo. Y por ende, la política tiene múltiples dimensiones, no necesariamente se resume en un voto o no necesariamente se resume en una protesta, ¿entienden? Existe una dimensión política que busca la igualdad de los derechos civiles y políticos y al mismo tiempo respetar los derechos de los demás y participar en la vida política. Existe otra dimensión que está asociada con un área social que está representada por el acceso o sea, tener igualdad de acceso en la oportunidad y los servicios y el uso responsable de los servicios. En términos civiles de la ética profesional, lo que yo tengo que hacer cuando, por ejemplo, como profesor, cuáles son mis responsabilidades éticas. Yo, por ejemplo, no puedo privar de no enseñarle a un niño o de dejar de lado a un niño por una cuestión de gusto mío. Yo tengo que actuar en función de lo que mi profesión me exige. Y participación en la opinión pública y voluntariado. En términos económicos, buscar equidad entre las relaciones laborales, la responsabilidad personal y corporativa, consumo justo y responsable. El término interculturales es el respeto al otro como un legítimo otro, el apoyo y el respeto hacia las personas que entran a nuestro país, a los inmigrantes,
y en términos cosmopolitas, de ser solidario internacionalmente, ¿ya? Como les digo, la participación política no es necesariamente una cuestión que se remite en votos, y eso es lo que quiero que se entienda en esto. Nosotros tenemos múltiples responsabilidades en la medida en la que nosotros nos impliquemos más. Evidentemente, en Chile nosotros tenemos, nuestra política está orientada principalmente en este momento entre lo político, lo social y lo económico, pero existen demandas que son interculturales y que exigen, ¿cierto? O existen colectivos de gran magnitud como lo son las comunidades indígenas que están buscando un respeto activo sobre su pasado ancestral y un reconocimiento sobre sus derechos. Existe una área cosmopolita en efecto cuando los venezolanos, los haitianos o las personas de otras nacionales que residen acá están buscando un apoyo del Estado, están participando políticamente, ¿ya? Como les digo, no necesariamente la participación política es el voto. La participación política se resume a las acciones que yo hago en conjunto para lograr objetivos, ¿ya? Y este objetivo, evidentemente, lo que tienen que buscar es el bienestar común para todas las personas que habitan un país. Derechos y deberes del Estado chileno. Esto es un recurso que está en el libro Santillana y lo voy a leer textual para que se entienda un poquitito. El Estado chileno nos otorga los siguientes derechos. Primer derecho, del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Eso está muy en discusión. No quiero entrar en detalle para que no se alargue este video. ¿Ya? Un cuarto punto, un cuarto elemento sería el respeto y la protección a la vida privada o pública y a la honra de la persona y de su familia. 5. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El derecho a la educación, el derecho, la libertad de emitir opinión y de la informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. El derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, y el derecho a la seguridad social. ¿Y qué deberes tiene el Estado? Perdón, claro, ¿qué deber tiene el Estado? El deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Y el artículo 22, todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Creo que cuando no canto el himno nacional, le estoy faltando el respeto al Estado chileno. No lo sabía, no me importa tampoco. Pero para que nos demos cuenta de esto, los derechos, ¿cierto?, involucran, ¿cierto?, generalmente nuestra dimensión, y nos vemos acá, generalmente todos también están relacionados, en la mayoría tratan de involucrar todas las áreas posibles dentro de la participación política. Y de los derechos, o sea, de los deberes que tenemos es propiciar, ¿cierto?, el desarrollo de la educación en Chile. Ahora, tengan en consideración de que propiciar el desarrollo de la educación, el desarrollo y perfeccionamiento de la educación tiene que ser una garantía del Estado. Ya no podemos hacer que esto caiga en manos de privados. Me quería referir solamente a esto porque en Chile tenemos, cierto, una educación muy desigual entre los privados, particulares subvencionados, que son colegios de paga que reciben apoyo del Estado, y colegios públicos, en donde los colegios públicos en el cual nosotros participamos tienen una serie de desventajas económicas en función de los demás eh, actores que participan en la educación en Chile. La educación en Chile, la educación es un lucro, es una forma de negocio y lamentablemente es una cuestión que no hemos podido resolver y tenemos que tomar carta en el asunto. ¿Ya? Para finalizar esto, ¿qué problemas tenemos hoy día dentro de nuestra sociedad chilena? Nosotros tenemos un problema grave. En Chile nosotros tenemos que la ciudadanía eh, o el derecho a ser ciudadano es obligatorio. Todas las personas adquieren, ¿cierto?, la calidad de ciudadano a los 18 años. Y por ende todos tienen una inscripción en términos electorales obligatoria. Pero el voto, o el hecho de ir y sufragar, de votar, es voluntario. Por lo tanto, tenemos un problema serio. Tenemos que una ciudadanía que se desentiende de sus problemas, que se desentiende de su realidad política, por ende, muchos de ellos se desentienden de su realidad social por ignorancia, por individualismo o sencillamente porque no le afecta directamente. ¿Ya?
Y por ende tenemos una tercera dimensión o un tercer problema, que es que la mayoría de los chilenos no se siente escuchado por el gobierno. El problema radica en lo siguiente, desde mi punto de vista. Radica en que no hemos desarrollado en Chile una conciencia civil y no hemos generado lo que es una gobernanza. ¿Qué es lo que es la gobernanza? La gobernanza, esto lo estoy sacando de una página que se llama territorio indígena y gobernanza.com. ¿Qué es lo que establece esta página? Dice que la gobernanza se define como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y para construir instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. Es decir, es la constante interacción entre quienes gobiernan y los que están siendo gobernados. Es decir, en un diálogo constante. Lamentablemente acá en Chile se ocupa como excusa el hecho de que si no votaste, no te puedes quejar, cuando es al contrario. Pues si acá, si no estamos votando o no existe un medio mediante el cual nosotros no nos sintamos representados por la clase política, es por algo, es porque ellos no están resolviendo nuestras necesidades. Por ende, nuestra gobernanza tiene que cambiar el foco. Hoy día, ¿qué es lo que está surgiendo en Chile? Hoy día tenemos una oportunidad maravillosa en donde estamos formando una ciudadanía activa. Y esta ciudadanía activa es lo que tiene que ser la base para una gobernanza. Y esta gobernanza tiene que ser en el tiempo próximo. Es una cuestión que siempre ha existido y que nosotros tenemos que legitimarla ahora. ¿Qué es lo que busca una ciudadanía activa? Busca un modelo de vida que sea justo y democrático. Sin embargo, para esto yo requiero participaciones que sean individuales, requiero de mis acciones personales y de acciones coordinadas con comunidades. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer en mi Pobla por mis vecinos y por los demás es una cuestión que está impactando directamente lo que puede ser un modelo de vida más justo y democrático. ¿Ya? Este modelo de vida tiene que garantizar los derechos de las personas y esto tiene que ir siempre orientado hacia lo que estamos buscando, o sea, lo que se busca, que es una mejor calidad de vida, una mejor dignidad. ¿Ya? Chiquillo, es importante entender que la dignidad es una condición humana que nos permite tener una vida plena, una vida feliz. Los seres humanos nacemos y vivimos el tiempo que nos toca vivir y no es justo que no tengamos las condiciones mínimas para ser felices. Hoy día en Chile tenemos una de las tasas de depresión más altas de América Latina, tenemos una de las tasas más altas de endeudamiento a nivel latinoamericano. Por lo tanto, hoy día por eso este movimiento social que aún permanece, que está en la memoria colectiva, que permanece como un remanente constante en estos tiempos de cuarentena, sigo buscando la dignidad, las protestas de las personas en las calles porque hay hambre, porque no existe una real cobertura de las clases sociales más bajas, están buscando dignidad, porque en Chile lamentablemente durante mucho tiempo nos mantuvieron narcotizados con el consumo y con el crédito que nos hacían vivir en un falso oasis de prosperidad. La dignidad lo que busca mejorar es lo siguiente, una mejor calidad de vida, tanto para hombres y para mujeres como para los niños. La calidad de vida está relacionado con vivir mucho tiempo y que ese modo de vida pueda ser sustentado de una manera plena. Hoy día nosotros estamos siendo asediados, estamos siendo constantemente mermados por el sistema de AFP que nos está durante cada día nos está succionando nuestra fuerza vital y nos está succionando nuestro salario lentamente para después sumirnos en una clase o en un grupo social empobrecido como lo es el grupo de los ancianos. Buscamos dignidad, la dignidad involucra también seguridad, el sentirme protegido. En Chile ha escalado a tal nivel la criminalidad por las mismas razones de la desigualdad y de la injusticia que muchas personas no se sienten seguras en sus propias casas. Buscamos dignidad al buscar un sistema de salud que permita tener la garantía mínima de proteger la vida humana. Hoy día en Chile, en estos tiempos de cuarentena, tenemos que el problema de la saturación de los sistemas de salud. Tenemos sistemas de salud ineficientes, en donde no es culpa de los funcionarios, es una cuestión de la política pública en este país que se ha centrado en desmembrar la cobertura de salud y de educación de los sectores más pobres. Porque si tanto queremos dignidad, ¿qué cuesta, cierto? Que se abran, cierto, la oportunidad para que las clínicas privadas puedan brindar una cobertura de salud a las clases más necesitadas por un costo más bajo.
creo que ese tipo de cosas son lo que a uno le da rabia en este momento. Y la integración social. La integración social es como yo me vinculo con el otro considerándolo como un legítimo. En Chile no habemos solamente chilenos, hay personas argentinas, hay personas haitianas, hay venezolanos, hay colombianos, hay peruanos, hay bolivianos. Tenemos personas de diferentes pueblos originarios, como los mapuches, como los aymaras. Ahí tenemos una enorme diversidad de personas y de cultura en nuestro país, y lamentablemente nosotros no abogamos por integrarlos, simplemente nos centramos en juzgar. Tenemos que aprender a, de alguna manera, a integrarnos en una sociedad en conjunto. Para la reflexión los dejo con una frase que dijo Gabriel Salazar en el libro En el nombre del poder popular constituyente, que alude, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos viendo hoy día en Chile con el proceso de construir una nueva nación a raíz de una nueva, o sea, en base a una nueva constitución. Gabriel Salazar plantea la siguiente frase: el poder constituyente es el que puede y debe ejercer el pueblo por sí mismo, para construir su voluntad deliberada y libremente expresada. El Estado que le parezca conveniente, o sea, que le parezca necesario y conveniente para su desarrollo y bienestar. El poder constituyente es el poder que tenemos todos, chiquillos. Las leyes surgen de la necesidad que tienen los gobernados y que deben ser plasmadas por los gobernantes. Son los gobernados quienes debemos gobernar, aunque cueste metérselo en la cabeza, tiene que ser así, porque las personas que están en el poder son electos por nuestro apoyo, nosotros delegamos el poder que tenemos a ellos. Sin embargo, es mi deber también mover, ¿cierto? Tener la voluntad de hacer cosas que mejoren las condiciones de vida de las mías, de las de mis vecinos y de mis amigos. Durante mucho tiempo, generalmente se habla, creo que lo dije en la clase anterior, se habla del pueblo, el discurso marxista busca crear unión a través de que el pueblo exige esto, el pueblo está esto, el pueblo tiene hambre, etc. El pueblo somos todos nosotros, chiquillos, y el pueblo merece mejores condiciones de vida y merece vivir bien, porque el pueblo soy yo, es mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi vecino, mi amigo, mi tío, ¿entienden? Somos un colectivo y los sufrimientos que yo tengo también los padece otro. En Chile hemos naturalizado el hecho de ignorar lo que le pasa al otro. No tenemos que caer en eso, tenemos que tratar de entender al otro, apoyarlo y sobre todas las cosas, contenernos, sobre todo en estos momentos tan difíciles en donde estamos viendo probablemente una crisis de la cual va a ser muy difícil levantarse. Entonces, hoy día más que nunca tiene que estar puesta nuestra mirada en apoyarnos los unos con los otros y en cierta medida construir una sociedad mejor. Quiero dejar esto hasta acá, les deseo que tengan una buena noche y que puedan disfrutar de ello. Hasta luego y espero verlos pronto.